Las 110 mejores frases de Friedrich Nietzsche, genio o demente. Una selección de frases de Nietzsche para apreciar el legado del filósofo alemán. Friedrich Nietzsche es considerado uno de los filósofos y pensadores occidentales más influyentes de su tiempo, donde destacaron sus obras del superhombre y Dios ha muerto, teniendo siempre un sentido crítico hacia la religión y a su moralidad esclavizadora, como él mismo apuntaría. Nietzsche fundamentó sus ideas hacia la crítica de la cultura occidental alemana, que en el S.XIX estaban sometidas por el cristianismo, acusando al racionalismo hegeliano y conservadurismo que ello comportaba, mermando así el desarrollo más emocional y placer terrenal en el conjunto de la sociedad. No que me hayas mentido, que ya no pueda creerte, eso me aterra. El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. Si lo intentas, a menudo estarás solo, y a veces asustado. La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los comos. Sin música, la vida sería un error. El destino de los hombres está hecho de momentos felices, toda la vida los tiene, pero no de épocas felices. Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal. La palabra más soez y la carta más grosera son mejores, son más educadas que el silencio. Los que más han amado al hombre le han hecho siempre el máximo daño. La independencia no es un derecho, es un privilegio que corresponde a una minoría. Cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntate a él. Buscar la felicidad en la fe es no querer buscar la verdad. En el amor siempre hay algo de locura, y en la locura siempre hay algo de razón. Solo cuando construimos el futuro tenemos derecho a juzgar el pasado. La mentira más común es aquella con la que las personas se engañan a sí mismas. ¿Es el hombre un fallo de Dios, o Dios un fallo del hombre? El amor no es ciego, solo está cegado por la pasión que lleva dentro. El hombre fue quien creó a Dios a su imagen y semejanza. La intelectualidad se mide no por la inteligencia, sino por las dosis de humor que es capaz de utilizar. Para llegar a ser sabio es preciso experimentar ciertas vivencias, a menudo peligrosas. Lo que no me mata, me hará más fuerte. Yo necesito compañeros vivos, no cadáveres con los que tenga que cargar. La mujer perfecta es un ser humano superior al mejor de los hombres. La vida es demasiado breve como para aburrirnos. Estamos acostumbrados a la vida porque nos gusta el amor. La esperanza es un estimulante mucho más potente que la suerte. El hombre tiene más carácter cuando persigue su temperamento, su instinto.
El sexo no es más que una trampa de la naturaleza para no extinguirnos. El remordimiento es como un perro mordiendo una piedra, una estupidez. Cualquier idealismo frente a la necesidad es un engaño. Negar la existencia de Dios será la única salvación del mundo. Dios está muerto, parece que lo asesinaron los hombres. La edad de casarse siempre nos llega antes que el enamoramiento. Solo las preguntas con respuestas son las que llegamos a comprender. La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. La política es el campo de trabajo de ciertas mentes mediocres. La política divide a las personas en dos grupos, los instrumentos y en segundo, los enemigos. Tenemos arte para no morir de la verdad. Cuando se tiene muchas cosas que hacer, el día tiene 100 bolsillos. Mucho tienen que hacer los padres para justificar el tener hijos. No existe nada más hipócrita que eliminar la hipocresía. El hombre es un ser que se considera amador por excelencia. Sin arte la vida también sería un error. La boca puede mentir, pero la mueca del momento revela la verdad. El matrimonio acaba muchas locuras cortas con una larga estupidez. El camino a todo lo grandioso pasa por guardar silencio. Creo firmemente que los animales ven en los hombres un ser igual a ellos. Una mala conciencia se cura fácilmente. La mala reputación no. Las personas que brindan su plena confianza creen por ello tener derecho al de los demás. Nadie aprende, ni tan siquiera se enseña a soportar a la soledad. Es la perseverancia la que hace grandes a los hombres, no la fuerza. Aquello que hacemos nunca es comprendido, solo es acogido por elogios o crítica. Llegamos a amar nuestro deseo, y no el objeto del mismo. La valía de un hombre se mide por la cuantía de soledad que aguanta. La teoría de la reencarnación es el punto de partida de la historia del hombre. Entre particulares la locura no es frecuente. Grupos, partidos y pueblos, es la norma. Solo después de una ley instituida se podrá hablar de justicia o injusticia. Toda persona temerosa no sabe lo que es estar sola. Detrás de su sombra siempre hay un enemigo. Cuanto más nos elevamos, más pequeños parecemos a quienes no saben volar. Yo no creería más que en un Dios que supiese bailar. Donde uno no puede amar más debe pasar de largo. Toda convicción es una cárcel. El pensador sabe considerar las cosas más sencillas de lo que son. La vida misma es la voluntad de dominar. Se debe morir orgullosamente cuando ya no se puede vivir con orgullo.
por lo que más se nos castiga es por nuestras virtudes. Al cristianismo no se le debe adornar ni engalanar, él ha hecho una guerra a muerte a ese tipo superior de hombre, él ha extraído de esos instintos, por destilación, el mal, el hombre malvado, el hombre fuerte considerado como hombre típicamente reprobable, como hombre réprobo. Es sencillo hacer que las cosas sean complicadas, pero difícil hacer que sean sencillas. Me angustia la idea de tener mi inteligencia solo para mí, porque vale más dar que tener. Yo no soy un hombre, soy un campo de batalla. El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación. En este mundo de imágenes creado por nosotros mismos, nos hemos inventado como unidad, como aquello que permanece constantemente en cambio. El camino a todo lo grandioso pasa por guardar silencio. Lo que distingue las mentes verdaderamente originales no es que sean las primeras en ver algo nuevo, sino que son capaces de ver como nuevo lo que es viejo, conocido, visto y menospreciado por todos. La ventaja de la mala memoria es que en muchas ocasiones se regocija de las mismas cosas como si fuera la primera vez. Quien con monstruos lucha, que se cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. En otro tiempo fuisteis monos, y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono. No existen fenómenos morales, sino solamente una explicación moral de los fenómenos. Algunas madres necesitan tener hijos infelices, pues de otro modo su bondad maternal no puede manifestarse. Existen dos tipos de morales, moral de señores y moral de esclavos. Entre el sentido de culpabilidad y el placer, siempre gana el placer. Lo mismo que al árbol. Cuanto más quiere elevarse hacia la altura y hacia la luz, tanto más fuertemente tienden sus raíces hacia la tierra, hacia abajo, hacia lo oscuro, lo profundo, hacia el mal. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta, lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. El gran estilo nace cuando lo bello obtiene la victoria sobre lo enorme. La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro lado. Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? También suelen hacerse los amables contigo. Pero esa fue siempre la astucia de los cobardes. Sí, los cobardes son astutos. Cuando me encuentro con una criatura, encuentro la voluntad del poder. El hombre se define como ser que evalúa, como ser que ama por excelencia. Lo que hacemos no es nunca comprendido, y siempre es acogido solo por los elogios o por la crítica. No se odia mientras se menosprecia. No se odia más que al igual o al superior.
Olvida uno su falta después de haberla confesado a otro, pero normalmente el otro no la olvida. Las razas laboriosas encuentran una gran molestia en soportar la ociosidad. Los que más han amado al hombre le han hecho siempre el máximo daño. Han exigido de él lo imposible, como todos los amantes. La sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura. Todo lo que es absoluto forma parte de la patología. No miente tan solo aquel que habla en contra de lo que sabe, sino también aquel que habla en contra de lo que no sabe. La irracionalidad de una cosa no es un argumento en contra de su existencia, sino más bien una condición de la misma. Solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. En algunos la castidad es una virtud, en muchos es casi un vicio. Las convicciones son más peligrosos enemigos de la verdad que las mentiras. Una cosa buena no nos gusta cuando no estamos a la altura. ¿No es la vida 100 veces demasiado breve para aburrirnos? El camino del infierno está asfaltado de buenas intenciones. Si solo se dieran limosnas por piedad, todos los mendigos hubieran ya muerto de hambre. La esperanza es un estimulante vital muy superior a la suerte. Todo idealismo frente a la necesidad es un engaño. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.